Son las 3 de la tarde con 5 minutos y ahora es momento de escuchar el comentario político del maestro Fausto Unciño. Buenas tardes, maestro, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Claudia. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el importante auditorio de Super Estéreo Milet. El día de hoy mi comentario en cadena lo quiero versar en dos importantes temas. El primer tema es el aniversario del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno federal, y posteriormente quisiera tocar contigo las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo en República Dominicana. Si me permites, empezaría comentando que a 2 años de llegar el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un ambiente natural de desgaste político y todas las encuestas hablan claramente en las redes sociales y en las encuestas de que hay una percepción particularmente de desencanto. Y el desencanto tiene que ver con el manejo de la pandemia. Llevamos más de 110 días en algunos estados como el Estado de México en rojo, en los estados circunvecinos a la capital están en rojo, y muchos de estos estados han tenido enfrentamientos de manera verbal y otros de manera política con el Gabinete de Salud y particularmente con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. La danza de las cifras entre los contagiados reportados y los contagiados reales es un tema que ha causado polémica, y lo mismo los decesos, es decir, los muertos, dado que los familiares de muchos de ellos han sido claramente manipulados. Debo decir que además del manejo de la pandemia, le tenemos que sumar el crisis de la inseguridad que hemos estado viviendo, el asesinato de un juez federal en Colima, y hace una semana el atentado al jefe de la policía en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por parte de un grupo de crimen organizado. Adicional a este escenario, el gabinete que hoy mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido calificado en diversos escenarios como bajo en competencia, es decir, incompetente. Se esperaban mayores resultados de distintas áreas, en gobernación, en economía, en empleo, y en muchos de estos casos han quedado dudas y ganas de hacer cuestionamientos hacia el desempeño del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay una preocupación y una molestia. El panorama económico que se pintaba adverso a principios de año, hoy a la mitad del año luce totalmente desolador. Un número incrementando día a día de desempleados, de fábricas cerrando, de pymes cerrando, y un nulo apoyo del gobierno federal a los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y si de por sí vemos ya los programas sociales que han estado completamente dirigidos a ciertos sectores de la población, estos no han sido suficientes. La verdad es que en esta percepción que hicimos nosotros por parte del Grupo Cadena, no tenemos claramente la visión de que el presidente en este momento esté bien calificado. Y en todas las encuestas de las casas encuestadoras nacionales se nota un claro descenso en la aceptación, en el desempeño y en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí dejaría la primera parte de mi comentario. Maestro Fausto, perdón que le interrumpa, le saluda Joel Morales. Oiga, ¿cómo ve la política internacional que está encabezando nuestro presidente de México, tomando en cuenta que a prácticamente 2 años de haber tomado las riendas, va a ser su primer viaje internacional y lo hará a Estados Unidos? Mira, me quise obviar ese tema, pero qué bueno que me lo pregunta. En mi particular punto de vista, creo que es un desatino llegar en este momento a Washington, donde prácticamente seremos utilizados los mexicanos por el presidente Donald Trump para un objetivo meramente electoral. Es claro que el gobierno republicano que hoy representa el presidente en turno de los Estados Unidos
ha cometido diversos errores. Hoy Estados Unidos es el número con el mayor número de contagios en el mundo y con el mayor número de decesos en el mundo. Y es claro que después de los problemas raciales, delincuenciales y policiales que ha vivido Estados Unidos, le ha cambiado el panorama a lo que le llamamos la carrera electoral en los Estados Unidos. ¿Cuándo hubiéramos pensado que los estados de mayor voto republicano hoy se están perfilando para conseguir una clara victoria del Partido Demócrata con Joe Biden? La hoy visita del presidente este fin de semana para dar inicio a los tratados de libre comercio con América del Norte y Canadá, me parece que es muy importante en términos económicos, pero es muy malo en términos políticos. Estamos llegando tarde a una cita que debió de haber sido mucho antes de que empezara la pandemia, mucho antes de que cerraran las fábricas en México, mucho antes de que perdiéramos todo lo que en el discurso nos ha agraviado el gobierno de Estados Unidos. El muro se sigue construyendo, Trump no ha cambiado su discurso, sigue diciendo que lo vamos a pagar los mexicanos y además, un dato muy importante, llevamos más de 110 días con las fronteras cerradas. Esto es un claro mensaje de no cooperación con Estados Unidos y México. Me parece que a pesar de los grandes esfuerzos que hace el canciller Marcelo Ebrard, en este momento la realidad es que si Enrique Peña en su momento fue cuestionado por haber hecho una visita o haber recibido su campaña a Trump, en este momento creo que es el mismo escenario y es totalmente en contra de la política que los mexicanos deberíamos de tener. Ese es mi particular punto de vista y yo defenderé a quienes quieran cuestionar este tema. Sin embargo, históricamente nunca han sido positivas este tipo de visitas cuando hay campañas electorales, mi querido juez. Adelante con el segundo tema, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera platicar un poco. Este fin de semana habrá una de las primeras elecciones internacionales y una muy importante en República Dominicana, porque representa una parte muy importante de la franja que México siempre ha representado de manera paternal como el gran jefe en América Latina. En República Dominicana este domingo se presentan Leonel Antonio Fernández, que es un abogado, escritor y político, y ha sido presidente del país en 3 ocasiones. Y en esta ocasión Leonel Fernández busca reelegirse por una cuarta ocasión, por un cuarto mandato. Y esto tras abandonar el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández fundó su propio partido, el Partido Fuerza del Pueblo, y se convirtió en su candidato presidencial. ¿Quiénes compiten con Leonel Fernández? Gonzalo Castillo, nacido el 20 de noviembre de 1960, es titulado en electrónica industrial y se inició en política en el Partido de la Liberación Dominicana, y durante las elecciones primarias logró el 48% de los votos y su victoria provocó prácticamente la separación del partido y es uno de los principales contendientes de Leonel Fernández. Y hay un candidato muy importante que es quien hoy en las encuestas abandera el Partido Revolucionario Moderno, de nombre Luis Abinader. Luis Abinader nació el 12 de julio del 67, es un político, economista y empresario dominicano, y por segunda vez es el aspirante a la presidencia dominicana, y de acuerdo a las encuestas y a los medios locales, es quien encabeza las preferencias del electorado. ¿Y por qué el mundo está con los ojos puestos en República Dominicana? La OEA, en su misión electoral, ha dicho que prácticamente veremos si alguien como Leonel Fernández logra una cuarta reelección. Sería histórico para América Latina. Y en este caso, si Luis Abinader logra superarlo, sería una transición democrática muy importante para la República Dominicana. Y hoy en día, creo que el año 2020 no será precisamente marcado en México por las elecciones,
aunque tenemos elecciones en Hidalgo, y va a ser un año muy importante. 2021 será un año muy electoral, 2022 será muy electoral, y el 2023 será el año donde en el Estado de México renovaremos la gubernatura del Estado de México. Ese es mi panorama que quería compartir con todos tus radioescuchas, Claudia y Joel. Me da mucho gusto que me permitan hacer un comentario en cadena en Super Estéreo Miguel. Agradecemos su comentario el día de hoy, maestro Fausto Muciño. ¿Algo más que guste agregar? Les dejo mis redes sociales. En Twitter me encuentran @Fausto Mucino, en Instagram como s.mucino y en Facebook en la página Fausto Muciño. Estoy a sus órdenes.